Advertencia: el siguiente episodio puede contener temas delicados para el escucha. Las experiencias contadas en este capítulo son meramente personales. No somos profesionales en el área y está bajo tu responsabilidad tomar los consejos que aquí se brindan. Nos deslindamos de cualquier acción que pudiera atentar contra tu integridad. Se recomienda discreción y pedimos respeto y privacidad para los exponentes y los escuchas. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil, acude a un profesional en el área. Pide ayuda si la necesitas. El mundo no está mejor sin ti. Bienvenido, bienvenida a Tu Lugar Seguro. El podcast donde charlaremos de una manera orgánica, realista, fresca y cómoda sobre las verdades de la salud mental. Queremos ser un puente que te conecte sin las herramientas necesarias para alcanzar tu máximo potencial. Acompáñanos en este viaje hacia tu mejor versión. Mental Bites. Muy bien, ¿cómo están, chicos? El día de hoy tenemos a Claudia Min, que ya se presentó. Ella es especialista en biodescodificación, que eso lo vamos a abordar más adelante, y también hizo un estudio en neurobiología del comportamiento. Así que vamos empezando con el tema. Bueno, el día de hoy queremos hablar un poco sobre ese aspecto de los traumas generacionales, sobre ese aspecto de la biodecodificación. Consideramos que es un tema pues de suma importancia y esperemos que a ustedes también les funcione. Gracias, chicas, por la invitación. Yo creo que el tema de traumas generacionales es un tema que todos deberíamos abordar. Yo siempre les he dicho que no podemos sanar lo que no conocemos. Y hay que partir desde el fondo, ¿qué quiero sanar? Pero si no conozco mi historia de vida, de dónde tengo origen, es muy difícil poderlo sanar. Estos traumas generacionales, pues ya ustedes lo han estado comentando, pueden ser de tema conscientes o inconscientes. Un trauma consciente, pues es aquel que lo manifestamos de forma física, que los demás se dan cuenta y dicen hay que mandar la terapia automáticamente. Y bueno, realmente son heridas que traemos, muchas de ellas pueden ser en silencio, pero que siempre están presentes. Otras las manifestamos a través de nuestras creencias. ¿Qué es lo que yo creo del universo? ¿Qué es lo que yo creo del amor? De lo que es una familia normal, de lo que es una relación normal. Y la verdad es que no hay cosas ni buenas ni malas, sino que todo es un concepto que deberíamos de manejar de forma neutra. Las cosas son como son y tienen una razón de ser. Cuando hablamos de traumas generacionales inconscientes, pues nos enfocamos a todo aquello que no conocemos en nuestra historia, que inclusive está impregnado en nuestro ADN. ¿Sí? Por eso la epigenética ha tenido un gran desarrollo últimamente para poder explicar por qué a veces o hay grupos de familias que tienen un cierto gen para el cáncer, vamos a llamarlo el cáncer de colon, y solamente uno lo desarrolla y los demás no. Precisamente porque ya se ha identificado que el tema de expresar un gen como el cáncer está vinculado a más aspectos sociales, a más aspectos emocionales de quien expresa tal o cual emoción de una forma más, no puedo decir ni buena ni mala, sino de mayor gestión. Por eso el tema de gestiona tus emociones. Creo que eso es bien importante, que aprendamos a cómo gestionar las emociones difíciles como el miedo, la ira, la angustia. Son emociones difíciles, pero luego hay otras emociones que no son tan difíciles, que dan más placer, como la alegría, la conciencia, y esto, bueno, son parte de lo que va integrando esta información para formar un trauma generacional, ¿no? Y era justo eso, ¿no? Los traumas generacionales se basan muchas veces en creencias o de lo que nos enseñan. Claro. O sea, son cosas que se van transmitiendo de generación en generación. Sí, todos nacemos, recordemos que todos nacemos a partir de una familia. Uh-huh. Un papá, una mamá, lo conozcas o no lo conozcas, pero no naces de un árbol. Uh-huh. Naces de un padre y una madre. Y yo algo que les hago mucha referencia es las células que están en ti, ¿de dónde provienen? Las células germinales
el ovario, el óvulo de tu mamá y el esperma de tu papá. ¿Son células tuyas? No. No. ¿De quién son? De tus papás. Wow. ¿Sí se dan cuenta? Sí, Entonces, este cuerpo que traemos prestado es un cuerpo prestado, porque en realidad es el ADN de mamá con el ADN de papá. Tu alma le da la esencia y te hace ser María, te hace ser Ami, me hace ser Claudia a mí. Pero si yo extraigo una célula de tu piel, yo me doy cuenta quién es tu mamá y quién es tu papá. Porque esas células traen información de alguien más, de dos historias de vida que no conocemos. No conocemos en realidad qué vivió mamá o qué vivió papá. Y atrás de ellos, imagínense todo lo que no hay. Tus abuelos, tus abuelas, los bisabuelos, los tatarabuelos. Entonces sí, realmente es súper importante conocer cuál es tu historia de vida, qué le pasó, cuáles son los traumas que hay en la familia que te van a poder permitir visualizar tu futuro y hacerte consciente sobre lo que tú tienes que trabajar. Porque si no lo conoces, ¿qué vas a trabajar? Ves puras consecuencias, ves alcoholismo, ves tragedias de que ustedes conocen a alguien que dicen, oye, en la familia todas quedaron viudas, todas las mujeres quedan viudas, o todas son mamás solteras. ¿Por qué? Pues porque hay un patrón generacional adaptado de forma consciente y algunas son inconscientes. Así que este podcast creo que va a ayudar mucho a hacer esta conciencia sobre la importancia de trabajar desde la raíz, desde el fondo. Cualquier problema mental tiene un origen. Exacto. Y no solamente es lo que yo alcanzo a ver de boca para afuera, sino de boca para adentro, que ahí viene lo más importante. Y pues bueno, sí, la salud mental por eso también es muy importante, ¿no? Porque todo se deriva, por ejemplo, problemas de la infancia o problemas de creencias que justamente nos han inculcado. Pero para nuestra audiencia que no sabe más o menos qué es la descodificación, ¿Cómo se la podrías, ¿cómo podrías explicar? ¿Cómo te la podrías manejar a nuestra audiencia? Ok, tú has mencionado algo bien importante a mí. Nosotros desde niño vamos adquiriendo patrones de comportamiento y cómo asimilamos el mundo a través de los ojos de mamá y de papá, porque son ellos nuestros guías. Y si fueron buenos guías, tenemos esa suerte de poder avanzar. Pero si algo quedó ahí truncado, pues yo también lo voy truncando. A todos nos dijeron, te va a traer regalos el niño Dios, y tú lo creías. No ponías en duda esa información. Así crecemos. Que el amor tiene cierta estructura, la familia, el trabajo y toda tu escala de prioridades. Por lo tanto, cuando eres un adulto, vas manifestando todo este aprendizaje. Estas heridas de las que hablas desde niño, si un niño entiende que es más importante para el papá irse a trabajar que dejarlo a él solo, abandonarlo, pues él cuando crezca, él va a darle la prioridad al trabajo. ¿Por qué? Porque sabe que así va a poder darle sustento a su familia. Sin embargo, al ser un niño abandonado, va a manifestar el que dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo dos opciones. O me dedico a trabajar para hacer lo que hicieron conmigo, o bien no voy a rechazar cualquier trabajo. Cualquier trabajo, porque eso me va a implicar separarme de mi hijo. Y eso me va a causar un problema. Él va a sentir tristeza y estoy empatizando con su herida, pero desde una adultez poco funcional. ¿Sí? Entonces ahí es donde podemos tener los comportamientos totalmente distintos, desde me convierto en el modelo de mi papá o soy la antítesis del modelo de mi papá. Entonces genera ciertas emociones y estas emociones las vamos a manifestar. En biodescodificación se dice que todo lo que la boca o la mente calla, el cuerpo lo expresa. Así que si tú no trabajas un trauma de ansiedad, de abandono, de injusticia, etcétera, tu cuerpo sí te va a hablar. El cuerpo es una extensión de tu mente y va a manifestar aquello que tú no hablas. Por eso los detectores de mentiras
Porque tú puedes estar diciendo con la boca, no, yo no fui, pero tu cuerpo tiene una reacción química, bioquímica, que detecta que no es cierto. Tu frecuencia cardíaca es diferente, los neurotransmisores te van a traicionar cuando estés hablando y te van a demostrar, él sí te va a traicionar. Tu mente tal vez la podrás controlar y podrás decir algo, pero tu cuerpo siempre va a manifestar algo. Por eso es que aparece el tema de la biodescodificación. Es un método descrito de alguna manera por el doctor Rick Hammer en Alemania, donde él encuentra o logra descubrir que todas las enfermedades tienen un origen emocional. Y a partir de ahí empieza a hacer grandes estudios. A él le pasa una situación muy complicada a nivel familiar, donde a él le matan a su hijo. Y su esposa y él, cuando les dan la noticia, se imaginan ese shock, pues es un shock emocional brutal. Pierden a su hijo a los 4 meses de estar en etapa vegetativa y justamente 4 meses después de enterrarlo, el doctor desarrolla un cáncer de próstata y su esposa un cáncer de mama. Entonces él dice, esto tiene que estar vinculado. ¿Por qué justamente después de perder un hijo presentamos los dos un cáncer? Y efectivamente se pone a hacer estudios y encuentra, él era experto en tomografías cerebrales y encuentra que todos los pacientes que tenían cáncer de próstata tenían la misma lesión en la misma zona del cerebro. Perfectamente se hacían unas ondas concéntricas y él los detecta como los focos de Hammer. Pero todos los pacientes. Entonces empieza a hacer estudios y estudiar el cerebro para dónde codificaba dentro de la estructura del cerebro para cada parte de tu cuerpo y por qué un shock emocional como la muerte de un hijo se estaba detonando en una enfermedad. Y él descubre que precisamente la próstata lo que hacía era producir más testosterona. Y como era un hijo que le faltaba, automáticamente su cuerpo le dijo, necesitas ser mucho papá para salvar a tu hijo, porque estuvo los 4 meses en coma. Y la mamá, pues obviamente, había un conflicto de tener que proteger a su bebé. Y en el caso de las mamás, pues, ¿qué es lo que damos? Protección a nuestros bebés de alguna manera, ¿sí me explico? Es protección o el tema de separación. Se me fue el hijo, se murió y tengo un conflicto sobre algo en mi naturaleza como la mamá. Entonces él empieza a hacer grandes estudios sobre esto y él descubre que toda emoción genera una enfermedad cuando no ha sido trabajada, cuando ha sido un shock o un trauma, como el episodio de hoy, un trauma familiar, que mataron al abuelo, que mataron al hijo. Es un shock familiar, es un trauma familiar, que si no se trabaja, tarde que temprano se va a manifestar a nivel de salud. Y es ahí donde empieza todo el trabajo de ir a sesiones, de ir a terapia, encontrar el origen que dio todo el problema. Porque si tú no conoces el origen, no puedes erradicarlo, no puedes transformarlo. Eso es algo bien importante. Y aquí yo sí quiero ser muy enfática en que no puedes sanar lo que no conoces. Si no conoces que la pérdida, como en el doctor Hammer, de la muerte de su hijo es el causante de un trauma emocional no trabajado, pues él va a seguir culpando al universo que me tocó este cáncer, bla, 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 y se convierte en víctima, en lugar de tomar la postura de hacerse responsable. Me hago responsable de que efectivamente perdí un hijo, no fui a terapia, no lo trabajé. Esas emociones de ira, enojo, coraje, frustración, porque no se hizo justicia con la muerte de su hijo. Entonces todas esas emociones lo bajaron de frecuencia. Les recuerdo que todas las emociones podemos medirlas y tienen una frecuencia energética. Miedo, enojo, ira, tienen frecuencias bajas, mientras que todas aquellas emociones que son empoderadas como el amor, la conciencia, la oración, la meditación, nos elevan de frecuencia hasta 700 Hz podemos llegar, a diferencia de la culpa y el enojo que me pueden llevar a 30, 40 Hz.
¿Se imaginan el campo cuántico y la diferencia de energías que estamos manejando? Por eso es la importancia de trabajar desde el fondo todas las emociones acerca de un trauma, vinculadas a un trauma. Bueno, yo también tengo una duda con respecto a qué es lo que pasa si, o más bien, ¿es necesario únicamente que el trauma venga del abuelo o la abuela? ¿O puede ser también un trauma generacional de la mamá y del papá? ¿O siempre son como repercute en terceras generaciones? No, los traumas son de todo tipo. Perteneces a un sistema familiar y puede ser que sea de una tía, puede ser que sea del hermano de tu mamá. Por eso sí es importante que cada uno de nosotros exploremos de dónde venimos. Mamá, ¿cuántos hijos tuvo mi abuelita? ¿Qué número de hijos somos? ¿Qué hubo en la familia, no? ¿Cómo murió el tío fulano? ¿Cómo murió la tía perengana? ¿Por qué? Porque todo esto es información para tu propio sistema. Porque además, bueno, pues tú crees que nada más eres tú y no. Recordemos que al pertenecer a un sistema está conformado de diferentes elementos y cada uno tiene su propia energía y su trauma no resuelto y que se va a manifestar en todo el sistema. Por eso yo les decía, conocen a personas que todas madres solteras, todas viudas. ¿Por qué? Porque hay un patrón sistémico que se está manifestando. ¿Sí me explico? Luego por eso aparece el tema de las constelaciones, el tema, hay series, películas, libros que hablan sobre este tema de encontrar información que no se habló en su momento y que te puede ayudar a entender qué es lo que está pasándote. Porque entonces ya cuando lo entiendes dices, ok, este trauma no es mío, como el tema de la cebolla. O sea, ¿puedo yo comer cebolla? ¿Me puedo permitir comer algo con cebolla? Ya vi que ese no es trauma mío, fue un trauma heredado. Puedes tú probar ahora sí, hacerlo consciente y dar ese paso de atreverte a probar algo con cebolla. Sin embargo, si ya tú, adulto, y dices, no, es que definitivamente el sabor a la cebolla no me es agradable, bueno, pero eso ya es una convicción tuya. Ya no es que se lo tengas que heredar a alguien, o tengas que echarle la culpa a alguien. Tú ya tomaste esta decisión y puedes trascenderlo y puedes decir, yo experimenté el probar la cebolla y bueno, es buena, pero me gustan más los tacos sin cebolla. Sí, pero eso es. Ok, muy bien. Yo tenía una duda. Sí. Mencionaste, por ejemplo, que en el caso del especialista que estaba estudiando eso de la biodescodificación, que le dio cáncer de próstata, por ejemplo. ¿Cómo sucede que nuestro cuerpo se manifiesten en ciertas zonas específicas relacionadas al trauma? Excelente pregunta, sí. Todo órgano tiene una función. Eso es bien importante. Y ahí mucho de eso entendemos para qué te sirve. Tu cuerpo, por ejemplo, una fractura es justamente una fractura. Sí, una fractura. Es movimiento. ¿Para qué te ayudan los huesos? Para moverte. ¿Sí me explico? Entonces, ok, tiene un origen en la estructura. ¿A dónde me quiero mover? Que no puedo moverme, aunque tengo un conflicto para moverme. En el caso, por ejemplo, de las manos, ¿qué te ayudan las manos? Hablando ya específicamente, la mano, en el caso de las personas que son diestras, la mano derecha manifiesta energía masculina y la mano izquierda energía femenina. Entonces, bueno, si tengo un conflicto con recibir algo de alguien, estoy presentando un conflicto, una resistencia, la mano te la va a avisar y te va a decir, a ver, relájate, abre tus manos y recibe eso que no quieres. ¿Sí me explico? Entonces, realmente esa es la manera en la que podemos encontrar que, ¿para qué sirve ese órgano? Pues para dar protección, por ejemplo, en el caso de la doctora, la mamá de este chico que murió, pues, ¿qué era? Pues ser mucha mamá. ¿Y cómo es ser mucha mamá? Pues amamantar a tu hijo.
Si me explico, es un tema de protección. Las glándulas mamarias están vinculadas con este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos un problema de separación o de protección, y automáticamente se nos va a detonar en un cáncer de este tipo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que padecen cáncer de mama, pero no tienen hijos? Es una situación de esa necesidad de... Claro, exactamente, ya estás entendiéndole el sistema. Vienes de un sistema, vienes de un sistema, ¿por qué no tiene hijos? Está en la naturaleza nacer, crecer, procrear y morir. En un sentido biológico, está hacer ese ciclo de vida. Entonces, ¿por qué alguien desearía no tener hijos? Porque hay un deseo, un freno, un bloqueo a no tener hijos. ¿De ella? ¿Heredado? ¿O de quién? Dentro del sistema familiar, que ella lo está adoptando. Por decirte, van a decir, no, es que los hijos dan muchas mortificaciones. Y sí, no se crean. Y sí, dan mortificación, damos mortificaciones, todos. Pero alguien que dice, efectivamente, lo dijo con tanta convicción porque le costó tanto un hijo, ¿me explico? Que alguien como antena parabólica, alguien lo recibió y dijo, ay, son problemáticos los hijos o causan conflicto, automáticamente no. O sea, yo de manera indirecta prefiero mejor no tener hijos, ¿me explico? Y automáticamente estás mandándole a tu cuerpo señales de paso. El tema, te repito, es un tema de separación o de protección. También en el caso de las mujeres que no tienen hijos, porque a lo mejor tienen 20 años, dices, ay, ¿cómo va a querer tener un hijo a los 20 años? No tienen un tema de vinculación. Pero entonces hay que ver en su sistema qué le pasó, de quién se desvinculó, de dónde hubo ese proceso de desprotección y de separación. Y dices, sí, bingo. Es que sí, cuando tenía 12 o 13 años, su papá se fue de la casa y ella se sintió total y absolutamente desprotegida, totalmente hubo una separación a ese vínculo y automáticamente, tarde que temprano, mucho tiempo, un estrés mantenido a lo largo del tiempo, pues es directamente proporcional al síntoma que va a presentar. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es bien importante trabajarnos todas nuestras pérdidas, se murió el perrito, pues hasta ese trauma de que el perrito se murió, hay que trabajarlo precisamente para que con el paso del tiempo no vaya a salir más adelante un trauma o alguna sintomatología de la cual digas, todo fue porque no trabajé esta separación con mi mascota. Así es. Entonces sí, realmente el manejar nuestras emociones, el trabajar todas nuestras relaciones es muy importante para evitar llegar a situaciones donde solamente el cerebro actúe para mantenerte vivo, porque ya no hay manera de que razone, de que, oye, tranquilo, no pasa nada. La gente que está afuera dice, oye, pero es una cuestión de nada lo que te puso en depresión, no es para tanto. No, es que tú no sabes lo que hay dentro. Ese fue el detonante, la cerecita del pastel. Sí, es la cerecita del pastel, pero ¿qué hay detrás? Un pastelote de este tamaño que no lo he podido digerir. Entonces, la cerecita fue la que me ayudó a demostrarme que tengo que trabajar. Muchas historias de fondo. Ustedes lo saben, o sea, desde que estamos en el vientre de mamá, toda la energía de mamá, lo que pensó, lo que sintió, somos esponja y se adhiere a nuestro ADN, se adhiere de manera inconsciente a todo nuestro sistema mental. Entonces se va guardando esas palabras de amor o de estrés o de angustia o de ansiedad puestas dentro del cerebro. Hay el caso, por ejemplo, ya lo comentaba uno de los terapeutas también muy famoso aquí en México, donde decía que a él le llegó un niño estaba jugando en la sala de su casa y de pronto el niño, un carrito, y de pronto nada más hacía esto. Y empezó como si fueran ataques epilépticos, ¿no? Entonces lo llevan con el doctor
Y le dice, a ver, pues, ¿qué tiene? No, pues esto, le hacen estudios y el niño normal, el niño no tenía nada, solamente que empezaba a tener como un tic, así, me explico, como un tipo de epilepsia diferente. Terminan yendo con el terapeuta y le dice, a ver, señora, pues el niño aparentemente todo está bien. En su embarazo, ¿qué le pasó a usted durante su embarazo que la asustó o que hizo que reaccionara de esta manera? Y ella, no, pues no, nada. Dijo, sí, tuvo que haber algo. Más o menos, calculé, si el niño empezó a los 5 años, a los 5 meses de embarazo aproximadamente. ¿Qué es lo que le sucedió? Dijo, ay, ¿sabe qué? Sí, estaba en mi carro esperando a mi esposo, estaba embarazada de 5 meses de mi hijo y llegó un asaltante con la pistola a tocarme por la ventana y yo hice esto. Se sintió amenazada. Un trauma generacional. Nace el bebé, ella obviamente se sintió amenazada, estando embarazada de 5 meses, su respuesta automática se impregna, como en el tema de los ratoncitos y la estrellita de anís, se impregna en el bebé a tal grado que el niño estaba muy probablemente en un proceso de estrés familiar, que su mecanismo de defensa dijo, estamos en amenaza, ¡pum! Y el niño detona en ese momento, empieza a tener la misma reacción que su mamá. Entonces ahí, bueno, pues ahí viene el trabajo con el niño a manera de inconsciente, con terapias de programación neurolingüística, precisamente para trabajar en el pequeño, el decir, tranquilo, no estás en amenaza, todo está bien, mamá está bien, todos estamos bien, y es empezar a trabajar el trauma generacional. En el caso de los niños, pues es más difícil porque ellos ahorita no tienen ese grado de conciencia. Si uno de adulto, todavía te cuesta entender que ya eres el adulto, que te tienes que hacer responsable de tus emociones y trabajar y gestionar tus traumas, pues imagínate en un niño, es más difícil, pero no es imposible. Claro que se pueden, hay técnicas para trabajar con los pequeños, y en el caso del adulto, pues desde el hecho de que tú ya entiendes que eso no es tuyo, no te pertenece, pues ya tienes ganado el 80% de la sanación, de saber que nada más hay que hacer una reprogramación en tu cerebro sobre tu propio sistema de creencias, sí, hacer un nuevo sistema, todo es programación neurolingüística en este caso, y poder hacer una reimpronta desde el amor, desde el perdón, desde la conciencia, para que puedas trascender este trauma. Y los síntomas, por supuesto, puedan bajar. Eso no quiere decir que si tú estás por ejemplo, en un proceso de cáncer con tratamientos, no, por supuesto. O sea, tú tienes que seguir tu tratamiento, llevar a rajatabla literalmente todo tu tratamiento, estás en un protocolo, pero ayudaría muchísimo que hagas consciente dónde hubo ese estrés continuo a lo largo del tiempo que se manifestó, ¿sí? Entonces, si tú ayudas a tu cuerpo a decirle, oye, tranquilo, te voy a curar, te voy a dar el tratamiento para que estés bien, para que sanes, pero además sanemos desde la mente, desde el inconsciente. Eso ayudaría muchísimo a tu mejora en el tratamiento, por supuesto, ya que no haya reapariciones de ningún otro tipo, ¿sí me explico? Pero sí, definitivamente es como un complemento a lo que tú ya estás viviendo. Hay que ajustar lo que está desajustado. Para eso está el área médica, para eso está. Sin embargo, no le demos tanto trabajo. Hay que ayudarle también con el tema emocional, porque las emociones nos suben de frecuencia o nos bajan. Y al estar en frecuencias bajas, estamos en pro de la enfermedad. A diferencia de que tú estás, les digo yo, a ver, en vacaciones, ¿quién se enferma? Nadie, todo el mundo está disfrutando sus vacaciones. Cuando regresamos, nos entran todos los males, que ya del estómago, que ya me dolió la cabeza, seguro no comí bien. No, es que ya regresaste, estuviste en un estado de frecuencia alta, padrísimo, me explico, pero ya regresaste otra vez a tu estrés de tu casa, de tu trabajo, de tu incomodidad, de la relación que no quieres trabajar, de no hablar el tema que es incómodo, y automáticamente el cuerpo dice, vamos a enfermar.
Exactamente. Bajamos la frecuencia y nos enfermamos. Subimos la frecuencia y la gente siempre está en salud. Entonces es súper importante ese tema. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto, no sé si realmente existe algún tipo de codificación, no sé cómo se llame, del suicidio. De las personas Sí. que tienden a ese tipo de situación, ¿qué es lo que conlleva el hecho? Ajá, el tema del suicidio es un trauma transgeneracional. Definitivamente es un tema que no se habló y alguien más se le está manifestando en la familia, ¿no? Para que lo resuelva, para que él nos haga el honor de, por favor, resolver qué es lo que está sucediendo. Entonces, sí, todo lo que manifestamos a nivel de enfermedades mentales es porque vienen hablándonos de algo más atrás. Entonces, sí tiene un origen que hay que resolver con quién fue. Sí. Entonces, si se dan cuenta, pues es un gran tema. Sobre todo, pues es una gran introspección hacia ti mismo y hacia tu familia. Literalmente hacia tu familia, qué vivió, qué situaciones. Por ejemplo, el tema del Parkinson, la forma en la que lo desarrollas, por ejemplo, si empiezas con la mano así, pues hay que revisar si dentro de la familia alguien en caballo fue muerto arriba de un caballo, galopando. Si alguien estaba contando dinero, ¿me explico? Es otro movimiento y murió contando dinero. O si murió defendiéndose, porque hay Parkinson que son mano y pie y empiezan. Entonces sí es un mecanismo como de me estoy defendiendo de algo, me iban a matar y fue un mecanismo. Recuerden el caso del niño con el carrito. Entonces todo movimiento tiene una manifestación en tu cuerpo a raíz de una impronta cerebral. Entonces sí, realmente es muy interesante porque te permite o te obliga a conocer tu historia de vida. Muy bien. Pues bueno, doctora, para finalizar, ¿usted cómo les podría recomendar a nuestros televidentes, teleaudiencia, audiencia, a la audiencia, audiencia escucha, sobre el hecho de cómo manejar esos diversos traumas generacionales o la importancia de los traumas generacionales? Lo primero es hacer consciente que somos materia y que tenemos un origen de mamá y papá y que partimos de dos historias totalmente diferentes. La historia de mamá es totalmente a la historia de papá. La percepción del mundo es nada que ver. Por eso luego cuando nos unimos el agua y el aceite y todavía queremos tener gotitas, pues viene lo interesante. Entonces, lo primero es ser consciente que mamá y papá cumplieron la función de traernos a este mundo y ya. Lo que venga de regalo emocional, pues hay que hacernos responsables, no hay que culpar, porque tú ya no te puedes regresar a resolver el tema que tuvo la abuela, el papá, lo que vivió mamá, inclusive cuando estuvo embarazada, ¿no? Sin embargo, tú sí lo empiezas a integrar y a ser consciente de que necesitas ayuda. Busca ayuda. A veces no se puede hacerlo solo. Necesitas a alguien que desde fuera te vaya guiando, te vaya acompañando a darte cuenta y a descubrir dónde es que estuvo el problema. Pero de que hay un problema de fondo y hay un problema de origen, sí, y todo lo tenemos. Entonces no hay que asustarnos, no hay que decir, no, yo no, o porque yo creo que necesito ayuda, no la tomo porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Sí? En mi familia van a decir que, pues si tú no estás loco, tú no, aquí nadie ha ido a esas cosas, no, pero es momento de ir. Por justa razón, ¿no? Porque nadie ha ido. Estamos como estamos, exacto. Ahí estás hablando de un sistema de creencias. Entonces viene alguien en la familia a resolver esa creencia, de decir, van a darse cuenta de que si vamos y nos trabajamos, otro mundo nos va a cantar, ¿sí? Otra historia de vida vamos a poder vivir. Y aquí lo que intentamos, como todo ser humano y como todo mente trabajada, es buscar esa paz, esa armonía, ese equilibrio.
Y tu cuerpo es muy sabio, te lleva a que busques ese equilibrio de diferentes maneras, con una enfermedad, con una patología, porque te dice, oye, escucha. Entonces el siguiente consejo es ese, escucha tu cuerpo, porque tu cuerpo habla lo que tu mente calla. Y todo lo que no se habla, se manifiesta. Entonces es mejor afuera que adentro. ¿Sí? En ese sentido creo que debemos de llevar ese punto al grado de hacerlo consciente y hablarlo, trabajarlo. Busca ayuda a tu terapeuta, un amigo, biodescodificación, lo que tenga que suceder para que puedas resolverlo. Uh-huh. No, la batería, solo de la batería. Ah, ¿pero sigue grabando? Sí, sigue Está grabando. grabando. Sí. ¿Algo que quieras comentar o alguna duda? Pues eso, chicos, escuchen su cuerpo. Ya oyeron a la doctora, ahora sí estamos con una profesional del área, ahora sí ya pueden hacerle caso. Escuchen a su cuerpo, vean y resuelvan lo que tengan que trabajar en cuanto a traumas, incluso si no son de ustedes. Yo creo que modificando la dinámica en la que nosotros trabajamos, podemos modificar la dinámica en la que la familia o los demás trabajan también, para que ellos en cierta parte vayan resolviendo esas cuestiones, ¿no? Entonces, Así es. Recordar que tú creas tu propia realidad. O sea, ¿cuántos de la familia tenemos a alguien que es súper optimista y estamos en una situación difícil y llega y, chalala, y buscándole siempre al lado amable y tú dices, oye, sí es cierto, no lo había visto así. Entonces siempre es enriquecedor saber que tú construyes tu propio entorno, tú construyes tu propia realidad. Y en aquello en lo que más te enfocas es lo que más atraes. Entonces, si tú dices, sí, es que estoy bien pobrecito, no, es que sí, yo y mis lamentaciones, pues más vas para ese camino. Sí, pero hay que entender que hay un momento en donde tu bioquímica, tu mente, todo no está a favor para entender esta parte raciocinio. Pero sí hacer consciente que si yo me siento así es porque mi cuerpo está hablando. ¿Y qué quiere decirme? ¿Qué quiere gritarme? Pues me doy a la tarea de buscar un profesional que me acompañe en darme cuenta dónde está el conflicto para poderlo trabajar, porque no se puede resolver aquello que no se conoce, ¿sí? Así que pues a trabajarnos. Muy bien, chicos, pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No sé si tengas algo más que agregar. me quedé en shock. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Igual vamos a dejar las redes sociales de la doctora aquí abajo. También tiene un podcast y de hecho también trata temas muy interesantes. Incluso algunos temas que tocó hoy también los toca en su podcast. Entonces se los dejamos abajo. Los dejamos abajo. Vayan a seguir y lo vayan a escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer acompañarlas en Mental Bites y agradecer porque estas cápsulas de información para nuestra salud mental se requieren hoy más que nunca. Y atrevernos a darle alimento de valor a nuestra mente, ella nos lo va a agradecer. Así que muchas gracias por la invitación, chicos. Y pues sí, más adelante ya luego las veré en Atrévete. Excelente. Pues muchísimas gracias, chicos. Recuerden seguirnos en la campanita de abajo y en todas nuestras redes sociales. Sigan nuestro contenido en Instagram, que es muy frecuente, y también en TikTok. Así que pues bueno, nos vemos y espero les haya gustado mucho. Bye. Gracias.